buenas, bienvenidos sean todos a nuestro módulo 11 de manejo UCI del paciente en urgencia neurológica a cargo de la doctora Verónica Salazar. Esperamos que todos se encuentren muy bien, estamos muy agradecidos de que nos acompañen el día de hoy. Para iniciar vamos a presentar a la doctora Verónica. La doctora Verónica Salazar es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el 2001, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el 2005, realizó una residencia en anestesiología en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, desde el 2005 al 2008, es diplomado del Colegio Americano de Anestesiología y Anestesia desde el 2010. Cuenta con diploma en docencia médica universitaria por la Universidad de Duke en el 2014. Ha trabajado como anestesista clínica en el Animal Health Tools desde el 2008 al 2010. Desde el año 2010 es responsable del servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso y es El Sabio. Es coordinadora de la asignatura de anestesiología en el grado de veterinaria en la Universidad Alfonso X El Sabio. Es coordinadora del máster de anestesiología y reanimación y en la actualidad es responsable de la formación de dos residentes que cursan dicho máster. Ha dirigido varias tesis doctorales. Entre sus intereses clínicos se encuentra, perdón, la anestesia de pacientes críticos y de urgencias, así como el tratamiento del dolor. Doctora Verónica Salazar, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches aquí desde Madrid. Y nada, encantada de estar una vez más tan cerquita, a pesar de que hay un océano de por medio, pero me siento muy cerquita. Así que muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un placer poder impartir docencia médica de calidad con vosotros. Así que muchas gracias. A ti, gracias por acompañarnos. Ya puedes compartir la pantalla y iniciamos la clase del día de hoy. Sí. Bueno, em, quiero comenzar un poco presentando el tema que vamos a tocar hoy. Debo decir que todo el tema de neurociencias para mí es un tema que es, bueno, pues un tema muy querido y para mí muy familiar. Mi tesis doctoral fue un tema relacionado con la neurociencia, con el envejecimiento cerebral, con lo cual todo lo que tenía que ver con neuroanestesia siempre me ha atraído muchísimo. Mi proyecto de residente, cuando terminé la residencia, fue una investigación, un proyecto de investigación de dolor neuropático, con lo cual siempre volvía un poco a la neurología. Con lo cual, cuando me invitaron a dar esta charla, pues la verdad es que todo me cuadró muchísimo y me pareció una oportunidad buenísima. Habiendo dicho esto, es cierto que, bueno, le he querido dar un toque, aunque la temática es un poco más global, sobre manejo UCI y el término UCI, pues bueno, los cuidados intensivos se solapan muchísimas veces con la anestesia, ¿verdad? Eso lo hemos visto, tanto que la UCI se solape con la anestesia como que nosotros nos solapamos con lo que el intensivista tiene que hacer y al final el intensivista también termina haciendo anestesia. Por eso un poco la clase de hoy veréis que, bueno, vamos a primero introducir tipos de urgencias neurológicas, que aunque parezca un campo como muy... Bueno, muy abierto y un poco difícil de acotar, en el fondo veréis que nos vamos a centrar en tres tipos de situaciones clínicas que además los que estáis ya trabajando en urgencias habréis visto con relativa frecuencia, sobre todo una de ellas. Y luego vamos a hablar de seguridad también en el campo del trabajo en ambientes de resonancia magnética, porque, como os decía antes, el manejo del criticalista y el anestesista se solapan muchísimas veces y terminamos trabajando con estos animales en resonancia, porque a la vez que estabilizamos, a la vez diagnosticamos y a la vez comenzamos a tratar, ¿verdad? Es todo como una especie de continuo. En el fondo no lo podemos separar. Así que bueno, un poco lo que venía diciendo desde el principio, aunque el título per se es manejo UCI, es cierto que yo le he dado un tinte muy de anestesia.
También cuando empecé a preparar estas charlas, pues empecé a sacar muchos apuntes de neurología per se, pero luego dije, bueno, que diantres están en un curso que es todo entero impartido por neurólogos, que voy a venir yo a hablar de neurología. Con lo cual creo que lo he llevado más a mi terreno, porque además, como también clínica que ha trabajado en el terreno de las urgencias durante muchos años, pues al final es que terminas con un pie en cada terreno, en la anestesia y en la UCI. Con lo cual vamos a empezar un poquito definiendo también el tema del paciente neurológico. Paciente neurológico es un poco como el paciente cardiópata. Es muchas cosas y a la vez no es ninguna en concreto, porque esto engloba un montón de realidades muy diferentes. Y como veremos a continuación, y ya hemos visto un poquito en el índice, pues al final vamos a hablar de pacientes, desde pacientes con hipertensión intracraneal, pacientes con epilepsia, que son unos cuadros muy concretos, quizás comparten diferenciales. Vamos a tratar con pacientes con déficits a nivel de la placa neuromuscular y también vamos a tratar con pacientes a lo mejor, esto sobre todo nos llega muchísimos en urgencia, ¿no es cierto?, con problemas a nivel de lesión medular. Y veis que los escenarios no pueden ser más distintos y sus necesidades, tanto fisiopatológicas y por lo tanto clínicas, en el manejo clínico van a ser completamente distintas. Van a necesitar también diferente grado de estabilización. No es lo mismo un paciente en estatus epiléptico, un paciente que a lo mejor está herniando porque tiene un traumatismo cráneoencefálico, una herniación me refiero a nivel cerebral o cerebelar, que un paciente, bueno, pues que viene con una hernia a nivel discal o una lesión medular a nivel discal, que, bueno, la estabilización sistémica previa, pues a lo mejor es mucho menor o incluso absolutamente innecesaria. Luego también a veces nos encontramos, y por eso lo he querido llevar un poquito más a mi terreno, porque muchas de las preguntas que me encuentro cuando trato con generalistas o con veterinarios que pasan urgencias es, ¿qué hago? ¿Anestesio? ¿Hago una sedación? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Bueno, espero con todas las cosas que yo explique a nivel de fisiopatología, que quede claro que al final veréis que en la gran mayoría de las ocasiones, la mayor parte de las veces, lo más seguro va a ser una anestesia general. Y todo esto además lo vamos a ver de una forma como muy sistemática, veréis que soy como muy esquemática y un poco la idea es daros ese orden mental para el día de mañana cuando tengáis que diseñar un protocolo, tengáis que diseñar el manejo clínico de vuestro paciente, que tengáis muy claro cuáles son la lista de problemas neurofisiopatológicos y que van a estar implicados en el manejo clínico. Y esto cómo se relaciona después con una lista de objetivos que voy a tener en el manejo clínico. Y veréis que van a ser muy distintos en lo que se refiere a los tres principales patologías o de grupos más grandes en los que vamos a englobar las patologías de urgencia, tanto a nivel, como os decía, intracraneal, ya bien sea por hipertensión o bien sea por a nivel de convulsiones, por ejemplo, a nivel de lesiones de la placa neuromuscular o a nivel de lesiones medulares. Y luego, además, todo esto tenemos que encuadrarlo también en, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente en este momento de urgencia, de crisis, de primer approach que hacemos clínico con él? A veces va a tener que ser ya un enfoque, como decía antes, únicamente diagnóstico, pero con una cierta urgencia. A veces es un approach que es diagnóstico y terapéutico, todo a la vez, con lo cual, bueno, pues vamos a ir viendo un poco todo esto como lo englobamos y veréis que siempre vamos a seguir un esquema muy parecido, porque vamos a hablar de fisiopatología, vamos a hablar de farmacología y de procedimientos y todo esto cómo se conjuga estos dos últimos puntos en el manejo clínico de los pacientes. De hecho, lo que vamos a ir viendo va a ser siempre para cada una de estas grandes grupos de lesiones y de cuadros, fisiopato y manejo clínico, fisiopato y manejo clínico. Y en el manejo clínico tocaremos desde conceptos que son de farmacología pura y dura a conceptos que son más de manejo clínico propiamente dicho. Entonces, bueno, voy a empezar introduciendo estos pequeños vídeos, espero que se vean bien, para un poquito encuadrar, estas son urgencias que todos nosotros vemos, ¿verdad?
Pues quién no ha tenido un paciente que le ha venido en estatus epiléptico o convulsionando, ¿verdad? Después de que lleva mucho tiempo en casa y los propietarios están muy asustados, o a lo mejor viene incluso desde otra clínica más pequeña, desde un ambulatorio. Y este puede ser nuestro paciente de urgencias perfectamente, una urgencia neurológica. Y bueno, aquí veis que se le está administrando una benzodiazepina y veis que poco a poco, bueno, pues la cosa parece ir cambiando un poquito, ¿verdad? Va cambiando un poco el patrón de los movimientos, va cambiando un poco también la mirada del animal. Bueno, pues esta es una de las urgencias que nos podemos encontrar. Lo primero que tenemos que hacer siempre es valorar al paciente. Hay que estabilizar, no hay que estabilizar, obviamente el primer paso, como habéis visto en este vídeo, es el control de las convulsiones, va a ser lo primero que vamos a hacer. Y después tenemos que también plantearnos un tratamiento sintomático. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Tenemos alguna anomalía sistémica más? A lo mejor tenemos que plantearnos, sobre todo en el caso de las convulsiones muchas veces, dependiendo también de un poco del cuadro, de la anamnesis, de la edad del paciente, de la reseña del paciente, hay anomalías sistémicas que puedan estar justificando estas convulsiones, que estas convulsiones sean únicamente la cara, ¿no? De una enfermedad sistémica subyacente. Hay hipotensión, hay hipoxemia, hay hipoxia que haya que corregir. Tenemos que evitar hipoxemia, tenemos que evitar hipercapnia. em, Sospechamos de un aumento de presión intracraneal, habría que elevar esa cabeza un poquito, crear un ángulo de 30 grados. Bueno, como siempre, vamos a evitar hipotensión, vamos a corregir hipovolemia. Bueno, todo esto al final son pequeñas cosas que tenemos que valorar muy deprisa, dependiendo del cuadro de nuestro paciente, a la vez que vamos, pues, como hemos visto, controlando convulsiones, valorando el tratamiento sintomático o sistémico que haya que ir administrando. Y todo esto a la vez también de empezar una monitorización más exhaustiva, sobre todo, va a ser exhaustiva a nivel de presión, perdón, arterial, porque veréis que nos va a dar muchas pistas. A nivel de pulsioximetría también, si tenemos sospecha de que este paciente, pues a lo mejor puede estar en un poquito de hipoxemia o puede estar tirando más de demanda de oxígeno por esas convulsiones. Y luego son pacientes que aunque dejemos hospitalizados porque ya están estables, tenemos que ser muy proactivos con su monitorización y su evaluación. Idealmente, hasta que no estemos muy tranquilos de que esto ya se ha corregido completamente, vamos a estar hablando de cada 30 minutos, cada hora como mucho, estar reevaluando a este paciente. Y luego, bueno, si esto es un cuadro que hemos ya conseguido frenar, conseguido estabilizar, pues en 2, 4 horas deberíamos poder apreciar ya un cierto grado de evolución a mejor de estos pacientes. Bueno, y aquí luego ya viene la siguiente pregunta del millón, que es la que nos hacemos siempre. Bueno, con el resto del manejo de este paciente, ya sea porque lo voy a tener que llevar a pruebas de diagnóstico por imagen con relativa urgencia, ya sea porque tenemos que entrar a quirófano, a lo mejor también con relativa urgencia. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Anestesia general, sedación? Pues vamos a ir viendo por un montón de motivos que al final la anestesia general va a ser siempre nuestra opción número uno, aunque a veces parezca algo que es un poquito contraintuitivo, ¿no? Porque todos siempre asumimos de forma errónea, debo decir, de forma errónea, que una sedación pues es mucho más seguro desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio que una anestesia general. Para nada, porque las dosis que tenemos que administrar muchas veces de fármacos sedantes son altísimas para perdón, conseguir que el paciente esté inmóvil, esté quieto. Y también en muchas ocasiones lo que sucede es que los efectos secundarios asociados a estas dosis de sedantes son muy grandes y porque tenemos que dar dosis también muy elevadas. Con lo cual son pacientes que tienen descompensaciones hemodinámicas muy grandes, son pacientes que tienen cuadros de depresión respiratoria también muy grande, con todas las consecuencias fisiopato que van asociadas a ello. También tenemos que pensar que cuando tenemos un paciente anestesiado, la vía aérea, podemos acceder a ella perfectamente, canularla,
em, manejarla, controlarla, tenemos control absoluto a nivel respiratorio. No solamente vamos a poder asegurar y tener una vía aérea patente, sino que además también vamos a poder controlar la ventilación en un momento dado. Así que por los dos lados, tanto desde el punto de vista de los efectos secundarios de una sedación o una anestesia muy superficial y muy ligera, y desde el punto de vista de lo que nos permite una anestesia poder realizar a nivel de control de monitores, de también incluso a nivel de instrumentación que permita control de las funciones vitales del paciente, por los dos lados veis que al final todo nos dirige a que la anestesia general no solo es requerida, sino que es la preferida y es lo ideal. Yo os digo, tanto para procedimientos diagnósticos, muchas veces tenemos que tener una aclaración rápida de esto qué es una convulsión, es una epilepsia o es un tumor cerebral. Son pacientes que tienen que entrar como mínimo a TAC, a resonancia, a pruebas que requieren que estén en un ambiente en el que no pueden estar acompañados, no pueden estar sujetos por nosotros, tienen que estar ellos inmóviles y quietos y están solos, con lo cual, bueno, veis que todo eso hace que al final, pues la opción de la anestesia general sea la que tiene más sentido. A veces tenemos que entrar a cirugía, son pacientes que están muy enfermos y tenemos que hacer una craneotomía. A veces se trata de un tumor intracraneal, pero a veces puede ser una hemorragia, puede ser un hematoma. Bueno, también estos son procedimientos que requieren una intervención de urgencia y obviamente para una cirugía ya invasiva nadie se plantea otra cosa que no sea una anestesia general. Y luego debo de mencionar otra situación que a veces, bueno, a veces nos encontramos con ella y también es un poco paradójica y bueno, y hay también sus más y sus menos. ¿Cuántas veces tenemos un pólipo a nivel de la cavidad intranasal o una masa que vemos así con poquita intervención a nivel de la cavidad intranasal? Y bueno, tenemos que asumir siempre que potencialmente nos podemos encontrar frente a una masa que se encuentra a nivel intracraneal y está aumentando la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque sabemos que la cavidad intranasal se comunica directamente a través de la placa cribiforme con la cavidad intracraneal, con lo cual muchas veces no podemos tener la certeza segura de que algo que a priori es algo más benigno, que bueno, pues no necesariamente tan preocupante a nivel o más insignificante clínicamente a nivel de la cavidad intranasal, no sea algo que ya está pasando a cavidad intracraneal y tenemos un aumento de presión intracraneal. Y ahí, sí o sí, aunque inicialmente parezca que es algo muy superficial en la nariz y que no necesita anestesia general, ahí sí que sí, puesto que tenemos que asumir que potencialmente puede estar dando problemas a nivel intracraneal, sí que es cierto que tenemos que pasar a una anestesia general por precaución en caso de que esto fuera realmente un problema que ya ha pasado a intracraneal, porque, bueno, pues veremos a continuación que hay ciertas alteraciones en la fisiopatología cuando tenemos un aumento de presión intracraneal por las que nos conviene poder controlar la función respiratoria de nuestro paciente y manejarla de forma terapéutica. Veréis ahora a qué me estoy refiriendo. Pero para entender muy bien todo lo que me refiero, tenemos que ir primero un pasito atrás. Como os decía, de todas estas anomalías vamos a ir viendo todos estos cuadros, vamos a ir viendo primero un poquito de fisiopato y después manejo clínico barra anestésico analgésico. Entonces, lo primero de todo que tenemos que pensar es que el comportamiento de todas las estructuras que viven dentro de la cavidad intracraneal se rigen por la doctrina de Kelly Monroe. Y básicamente esta doctrina lo que viene a decir es que todos estos componentes, que son en el fondo tres, el 80% de lo que está dentro de la cavidad intracraneal es parénquima cerebral, pero hay otro 10% que es líquido cefalorraquídeo y otro 10% que es sangre, vasos sanguíneos que están dentro del parénquima, irrigando el parénquima. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que estos tres componentes se encuentran dentro de una caja que es rígida, porque el cráneo es una cavidad ósea que permite cero expansión, no es elástica, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno de estos tres componentes aumenta de tamaño, pues ya sea por
un tumor intracraneal o ya sea por un hematoma a nivel de un vaso dentro del cerebro o por ejemplo, por aumento de líquido cefalorraquídeo que no está drenando bien o a nivel de los ventrículos, que también a veces se pueden producir lesiones en los que se acumula líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que va a suceder? Si uno de estos tres componentes aumenta en volumen, ¿qué es lo que sucede? Que forzosamente los otros dos van a tener que comprometer su viabilidad, van a tener que reducirse en espacio, van a tener que comprimirse en espacio. Todo esto llega hasta un cierto punto, porque no hay un momento dado en el que ya no se puede compensar fisiológicamente más y muchas veces lo que sucede es lo que comentaba antes, situaciones de herniación, herniación a nivel cerebral o herniación a nivel cerebelar. Con lo cual, estas alteraciones patológicas, como os decía, en estos tres componentes pueden dar lugar, cuando ya no se pierde esta autorregulación y no se puede compensar más, a modificaciones, pues bien en la presión intracraneal o en el flujo sanguíneo cerebral, sobre todo cuando las lesiones vemos que se encuentran pues sobre todo a nivel del parénquima, ¿verdad? Por tumores, sobre todo, o también por edema cerebral en muchas ocasiones. Y estas alteraciones, tanto a nivel de la presión intracraneal o del flujo sanguíneo cerebral, dan lugar a alteraciones al final del día. La última alteración que vamos a sufrir son alteraciones a nivel de la presión de perfusión cerebral. Y esto pueden acarrear alteraciones en la función y en la funcionalidad cerebral que en muchas ocasiones son ya irreversibles. Con lo cual tenemos que estar siempre muy proactivos a intentar em, vigilar siempre estos volúmenes intracraneales. Por eso es tan importante ser muy proactivos con el manejo clínico de los pacientes en los que tan siquiera sospechamos, no es necesario que tengamos la certeza, sino que tan siquiera sospechamos que puede haber un aumento de la presión intracraneal, que puede haber hipertensión craneal. Y ya puede ser por que hay un tumor y la cara que vemos de ese tumor, a veces lo primero que vemos son convulsiones, que haya edema cerebral como consecuencia de que ha habido un paciente que lleva en estatus epiléptico mucho tiempo, em, pues masas. También veíamos antes, por ejemplo, el tema de la obstrucción a nivel de ventrículo, de líquido cefalorraquídeo, a nivel de hematomas, también un hematoma subdural. Bueno, cualquier cosa que aumente el espacio, el volumen a nivel de los tejidos que se encuentran dentro de la cavidad intracraneal, todo ello puede dar lugar a aumentos de la presión intracraneal. Y eso puede dar lugar, como vemos aquí, a alteraciones que sean ya irreversibles a nivel de la funcionalidad. Para tener un punto de partida, de que todos entendamos cuál es el punto crítico y clave de la funcionalidad cerebral, tenemos que tener siempre como objetivo y como punto de referencia, perdón, la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral, pido disculpas a estas horas del día ir a hablar de tanta fisiología con tantas ecuaciones, pero es que es una forma muy sencilla y muy gráfica de verla. Cuando tenemos estas dos relaciones bien claras, estas dos relaciones matemáticas, vamos a poder ir jugando con todos estos parámetros de forma independiente y vamos a ir viendo qué cosas les afectan y qué cosas podemos nosotros jugar a mantener o jugar a mejorar terapéuticamente con nuestro manejo. Por un lado, sabemos que la presión de perfusión cerebral es el resultado de una resta de la presión arterial media menos la presión intracraneal, con lo cual veremos cómo estas dos presiones, tanto la arterial media como la intracraneal, van a decir mucho de qué es lo que sucede con la presión de perfusión cerebral. Bien porque la presión arterial media disminuya o bien porque la presión intracraneal aumente, eso va a hacer que la perfusión cerebral disminuya, ¿verdad? Es una relación matemática, es sencillo verlo cuando se representa de esta manera. Por otro lado, también sabemos por la fisiología que la presión de perfusión cerebral es el producto de el flujo sanguíneo cerebral y la resistencia vascular cerebral, es decir, los vasos, la musculatura que se encuentra a nivel del cerebro. Y yo creo que todos hemos visto en muchas ocasiones estas gráficas, ¿verdad? En las que vemos como el flujo sanguíneo cerebral
se mantiene, porque es uno de estos parámetros que vemos que determina la presión de perfusión, se mantiene en situaciones pues muy dispares, ¿verdad? Se mantiene constante. En adultos humanos normalmente se mantiene alrededor de los 50 mililitros por minuto por 100 miligramos, en presiones medias que oscilan entre los 50 o 60 y 160. Veis que es un rango de presiones arteriales amplísimo, ¿no? Estamos hablando de la media, con lo cual veis que, bueno, pues que es un rango muy amplio en el que se mantiene la autorregulación del flujo. También se mantiene constante cuando tenemos una presión parcial a nivel de la sangre arterial, un PaO2 por encima de 60, 70 milímetros de mercurio, cuando también se autorregula, cuando el PaCO2 se mantiene también por debajo de ciertos valores. Y esto al final, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por un montón de parámetros, como estamos viendo, que realmente nosotros tenemos mucho que decir y nosotros podemos influir mucho en qué es lo que pase con ellos. Desde la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, la presión parcial de CO2 en sangre arterial, las presiones medias, veis que al final interferimos en muchos de estos parámetros. Y esto además, ¿por qué es importante? Porque ¿qué es lo que sucede cuando se baja, se sale por debajo de esa zona de autorregulación? Pues que se produce isquemia a nivel cerebral y eso no es bueno, porque obviamente yo lo que quiero es que a mis neuronas les llegue suficiente aporte de oxígeno, que es la gasolina, ¿verdad? Para que hagan sus funciones que tienen que hacer, que son además tan importantes y tan vitales. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por otro lado, nos salimos por encima de ese rango de autorregulación? Pues que se produce un aumento muy grande del flujo sanguíneo y eso lo que hace es que aumente la presión intracraneal. Con lo cual estáis viendo por qué mantenernos en este espacio de happy medium que decimos, cuando las presiones arteriales medias oscilan entre 50 y 150 o 60, 160, cuando el PaO2 se mantiene por encima de 50, 60, cuando el PaCO2 se mantiene alrededor también de una presión parcial pues eso, por debajo de 50 milímetros de mercurio, pero no baja mucho más. Ahí es donde tenemos ese equilibrio que va a hacer que la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral vaya como un cohete, se mantenga solita, ¿sí? Y esto quiero ir despacio en estas dos gráficas porque es muy importante que entendamos cómo juegan estos parámetros, porque estáis ya intuyendo que nosotros podemos hacer muchísimo a la hora de decidir dónde se encuentran las presiones parciales de oxígeno, las presiones parciales de CO2. Y también entendéis ahora por qué quiero poder anestesiar a mi paciente para poder intubarlo y poder manejar su ventilación, ¿verdad? Porque quiero mantener ese CO2 en un rango que sea el que yo quiero para que el flujo sanguíneo cerebral mantenga su autorregulación. Entonces, bueno, cuando hablamos de consideraciones en el manejo clínico de estos pacientes, primero de todo vamos a ver cómo ciertos de estos parámetros, el flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media, la presión intracraneal, cómo van a ser clave a la hora de preservar la presión de perfusión cerebral, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta de cara a un potencial abordaje quirúrgico, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta de cara a el Doctora, control. Sí, ¿podrías ir un poquito más lentico? sí, 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 de Pues, acuerdo. de pronto la velocidad para la traductora. Perfecto, perfecto, de Muchas acuerdo. gracias, Es doctora. que tengo tantas cosas que contar. Gracias. Son muchas diapositivas. Bueno, y bueno, como hablábamos, consideraciones a la hora del manejo clínico. Por un lado, de la conservación de la presión de perfusión cerebral, por otro lado, de ese potencial abordaje quirúrgico, también de, obviamente, estos pacientes, como veíamos al principio, muchos han venido a nosotros porque convulsionaban. Bueno, pues cómo manejamos esas convulsiones, cómo encuadramos ese manejo de cara a un potencial procedimiento anestésico, ¿verdad?
cómo manejamos el dolor, si va a haber dolor, sobre todo de cara a una potencial intervención quirúrgica, si tenemos algo de manejo quirúrgico o algún procedimiento que vayamos a realizar que sea em, em, pues doloroso. Y luego una serie de pautas de manejo de neuroprotección, que veréis que son pues, bastante sencillas, muchas de ellas, a nivel de temperatura, a nivel de glucosa y también de neuroprotección farmacológica, que hay muchas cosas que veremos que, bueno, pues que podemos hacer, ¿sí? Entonces, teniendo esto un poquito en mente, veremos que vamos a jugar un poquito con todos estos parámetros y vamos a ir viendo cómo, y además veréis, vais a salir convencidos de esta clase de que estos pacientes no se sedan, jamás se sedan, ¿de acuerdo? Que vamos a ir a una anestesia general para poder controlar y tener en el lugar exacto que queremos todos estos parámetros que estamos viendo, ¿sí? Bueno, por último también hablaremos un poquito de manejo y qué implicaciones tiene el manejo de estos pacientes cuando están en resonancia magnética, que es posiblemente la prueba ideal y la prueba que ad hoc que deberíamos de realizar todos cuando trabajamos con pacientes con lesiones intracraneales. Bueno, como decía, vamos a empezar hablando de ese manejo o esa conservación de la presión de perfusión cerebral. Y lo que tenemos que mantener estable es esa autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y ya hemos visto ciertos parámetros que jugaban un papel fundamental en que se mantuviera en línea recta, ¿verdad? ¿Os acordáis de la diapositiva anterior? Que aquí, aunque vemos un trocito, pero veis donde hace plató, hace meseta, y ahí es donde se mantiene la autorregulación. ¿Qué vamos a querer? Que ese PaCO2, como veis aquí en la gráfica, pues se mantenga el PaCO2, si estuviera haciendo una gasometría arterial, se mantenga entre 30 a 40 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues una pizquita de hiperventilación. ¿Para qué? Para conseguir que haya una pizca de hipocapnia. ¿Qué solemos manejar de valores? Yo, si me mantengo en mi capnógrafo, que no en el PaCO2, sino si me mantengo en mi capnógrafo entre 30 a 35, ya me basta. Desde luego, bajo ningún concepto bajar de 30 y desde luego, bajo ningún concepto, y esto lo he visto a veces, sobre todo en clínicos más juniors que han oído lo de la hiperventilación y la hipocapnia y entonces se van a la hipocapnia patológica y me he visto CO2 en capnografía de 20. Ahí estamos causando vasoconstricción, ¿de acuerdo? Isquemia, ¿os acordáis de la gráfica anterior el tamaño de los vasos? Tampoco queremos isquemia. Así que una en gasometría alrededor de 30-40, en capnografía, pues os digo, entre 30 a 35, eso sería perfecto. Pues un capnógrafo de 32, como veis aquí en este ventilador, es fantástico. Eso con respecto al CO2, pero ¿qué pasa con respecto al PaO2, a la presión parcial de oxígeno? Aquí vemos que se convierte en plató, hace meseta, a partir de, bueno, en esta gráfica es 50, pero realmente es a partir de 80, es un poquito más alto, a partir de 60, 80, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí vemos que, bueno, pues a partir de aquí es donde vamos a encontrar ese mantenimiento de la autorregulación del flujo sanguíneo. Y de nuevo, pues vamos a ventilar mecánicamente, vamos a asistir a nuestros pacientes y vamos a suplementar oxígeno con fracciones inspiradas de oxígeno de 1, es decir, oxígeno 100%, que a priori no necesariamente tendríamos que reducir esa fracción inspirada de oxígeno. Bueno, ¿qué sucede con la autorregulación del flujo sanguíneo si voy a administrar halogenados? Pues sabemos que los agentes inhalatorios, por un lado, producen vasodilatación, ¿sí? Eso es ineludible. El isoflorano, una pizca, como decimos aquí en España, una miaja, un poquito más que el sebo. Pero lo que sí sabemos también, no tanto su vasodilatación, sino que el simple hecho de estar expuesto a agentes halogenados va a disrumpir la autorregulación del flujo sanguíneo. Este happy medium que veíamos aquí se
interrumpe y se pierde esa capacidad autorreguladora simplemente por el hecho de estar expuesto a agentes halogenados, con lo cual es algo también a tener muy en cuenta. Ya vais viendo que a lo mejor sí, a estos pacientes les anestesiamos, les ventilamos, les intubamos, damos oxígeno 100%, pero no necesariamente los vamos a mantener con inhalatoria, los vamos a mantener con TIVA, porque vamos a buscar alternativas que no sea la exposición a agentes inhalatorios. Bueno, con lo cual aquí vemos, normalmente solemos mm, recurrir al propofol, aunque en el caso de los gatos recordáis que son especies en los que se acumula mucho por el metabolismo tan diferente que tienen a los perros, el riesgo de acumulación, el riesgo de efectos tóxicos es mucho mayor, con lo cual nunca haríamos una tiba de propofol en gatos, sino que haríamos una tiba de alfaxalona, que también sabemos que es seguro en ese tipo de pacientes y que permite la conservación de la autorregulación del flujo sanguíneo. Bueno, seguimos centrados en mantener esta presión de perfusión cerebral. Hemos hablado mucho del flujo sanguíneo cerebral, pero ahora vamos a pasar a hablar de la presión arterial media, porque vemos que, aparte de ser otro de los em, factores que permitía, veis aquí, la autorregulación dentro de un rango 50-150, nosotros en anestesia hablamos de 60-160, ¿de acuerdo? También veréis que va a tener otra importancia porque también su relación con la presión intracraneal va a determinar la presión de perfusión cerebral. No solamente que influye en la autorregulación del flujo sanguíneo, sino que también su relación con la presión intracraneal, que potencialmente podría estar algo elevada, pues también hace que queramos que se mantenga una presión, bueno, una presión media considerable. Queremos evitar, por lo tanto, vasodilatación. Si tenemos que anestesiar a estos pacientes, vamos a buscar un approach que sea de anestesia equilibrada, anestesia balanceada. Vamos a jugar también con la fluidoterapia, aunque vamos a tener mucho cuidado. Son pacientes que potencialmente podrían tener mayor riesgo, mayor predisposición al edema cerebral, con lo cual muchísimo cuidado con el volumen, no pasarnos, ser más bien conservadores y también mucho cuidado con la tonicidad del el cristaloide que elegimos, ¿de acuerdo? Porque veréis que aquí vamos a jugar hilando muy fino, lo veremos un poquito más adelante. Pero en general vamos a trabajar con cristaloides isotónicos balanceados, equilibrados, es decir, que vengan tamponados, ¿sí? También vamos a jugar a mantener la contractilidad miocárdica, porque pensemos que qué parámetros son los que mantienen la presión arterial media constante. Pues el gasto cardíaco es uno de ellos, con lo cual, bueno, vamos a jugar también a garantizar que no disminuye mucho la contractilidad miocárdica, con lo cual administración de inotropos positivos como dopamina o como dobutamina. En caso de que haya muchísima vasodilatación que seamos incapaces de detener, que no sea causada por nuestros agentes, sino porque el paciente está deteriorado, pues bueno, CRIs de fenilefrina, de norepinefrina, bueno, vasoconstrictores, ¿sí? Pasamos ahora a hablar de este otro parámetro que vemos aquí en estas relaciones que hay entre presión de perfusión cerebral y presión arterial media, que es la presión intracraneal. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar la hipertensión intracraneal? Pues podemos hacer muchísimas cosas. Podemos evitar fármacos que sabemos que aumentan la presión intracraneal, como por ejemplo la ketamina. Simplemente el hecho de administrar ketamina o consumir ketamina ya aumenta la presión intracraneal, igual que aumenta la presión intraocular. Vamos a evitar las náuseas y vamos a evitar el vómito. ¿Y qué fármacos sabemos que van a causar náuseas y o vómito? Los alfa-2 adrenérgicos y la morfina, por ejemplo, dentro de los opioides. Con lo cual estos fármacos los evitamos, tanto para hospitalización, para mantener al paciente libre de dolor o más sedado. También los evitamos de cara a una premedicación o intentamos evitarlos por lo menos. También sabemos que la estimulación simpática que se produce cuando intubamos a un paciente también van a dar lugar
a un aumento de la presión intracraneal. Tanto la laringoscopia como el propio paso del tubo endotraqueal, pues bueno, es algo que va a hacer que se produzca pum, un pico repentino y brusco de presión intracraneal. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, desde luego, si vamos a intubar a un paciente, garantizar que el plano de inducción es el adecuado, administrar lidocaína tanto tópica en spray como intravenosa, que sabemos que frena un poco este reflejo intracraneal, este reflejo de aumento de presión intracraneal por estímulo simpático. Hay un montón de cosas también que son muy simples y que además hacemos todos los días de rutina con todos los pacientes, pero que en estos pacientes quizás deberíamos evitar, como es el realizar punciones o colocar catéteres en la yugular, que es algo sobre todo en pacientes pequeñitos o en gatos que hacemos con relativa frecuencia. Las correas alrededor del cuello, ¿no? Cualquier cosa que impida el flujo venoso va a hacer que la sangre venosa aumente a nivel del parénquima intracraneal, y si ya estábamos ahí borderline a tener un problema por aumento de presión intracraneal, pues podemos llegar a tenerlo ya del todo. Con lo cual, cuidado con manejar el cuello, tanto a nivel de catéteres, em, extracciones de sangre, correas, que es algo también muy humano, que todos lo hacemos. Y luego el posicionamiento del paciente. Yo siempre intento que por lo menos tenga un mínimo, una mínima elevación de 30 grados la cabeza con respecto al resto del cuerpo. Y no lo contrario, desde luego. Bueno, con respecto a la lidocaína intravenosa, tenemos que pensar que en humana se administra también como antitusivo, pero pensar que nosotros en veterinaria lo usamos más para intentar frenar esta respuesta simpática al estímulo de la intubación. Con lo cual no estamos tanto buscando el efecto antitusígeno, sino que estamos buscando sobre todo el efecto de frenar esta respuesta hemodinámica. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Igual aquí veis unos cuantos artículos, algunos son antiguos porque se sabe hace muchísimo tiempo que suprime la respuesta cardiovascular o hemodinámica a la laringoscopia, como veis, desde el año 77 en humana y desde los años 80 en veterinaria, pero luego también tenéis más artículos más recientes con respecto a los estudios que se han hecho sobre su uso como antitusivo. Bueno, ¿qué más puedo hacer para intentar mantener a raya esta presión intracraneal? Pues si sospecho o sé, porque he hecho ya una resonancia o un TAC y veo el edema cerebral, si sospecho o sé con certeza que hay edema cerebral, bueno, pues aquí tengo que jugar ya con la terapia hiperosmolar, porque sabemos que por un lado va a jugar a reducir el contenido de agua dentro de las células a nivel del parénquima cerebral, con lo cual van a perder volumen. Y también van a facilitar a nivel de reducir la viscosidad de la sangre, que va a hacer que pues fluya y salga antes de esa cavidad. ¿Os acordáis de antes de la doctrina de Kelly Monroe? Pues la sangre, por lo menos vamos a hacer que salga antes, y el líquido que estaba en las células también vamos a hacer que pase a la sangre y salga antes. Opciones que tenemos manitol y tenemos salino hipertónico. Si veis, históricamente lo que se recomendaba era el manitol, ¿verdad? Es algo que yo creo que todos hemos hecho durante nuestros años de formación en la universidad. Manitol, 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 y era históricamente lo más recomendable. Hoy en día sí que se ha visto que la eficacia es muy parecida entre el manitol y el hipertónico, y de hecho es algo quizás mayor para el hipertónico en humana que no el manitol. Con lo cual, bueno, creo que aquí está habiendo un cambio de paradigma y posiblemente el día de mañana tiremos ya más directamente al salino hipertónico. Igualmente, todos seguimos utilizando el manitol. Aquí tenéis la dosis, tanto el 20 o el 25%. En Estados Unidos es más fácil encontrar el 25%, en Europa es más fácil al 20%. Ahí tenéis las dosis entre 0,5 y 1 gramo kilo en 20 minutos. O en el caso del hipertónico, 4 mililitros kilo, pues en 10 minutos, administrado más o menos en un bolo lento. ¿De acuerdo? Bueno, si estos pacientes tuvieran que
por lo que sea, entrar a quirófano, algún procedimiento invasivo, algún procedimiento doloroso, vamos a recordar que los cirujanos van a estar trabajando en el tercio craneal del paciente, ese es su campo quirúrgico, con lo cual tanto la instrumentación como la monitorización vamos a intentar llevarla todo atrás. Catéter en la safena, arteria obviamente en una de las extremidades posteriores, pero también manguitos, si fuera posible el pulso oxímetro. Veis que vamos a intentar llevarnos todo para atrás, algo a tener en cuenta. Luego también hay que tener en cuenta que según la localización del paciente, a veces los cirujanos van a hacer cosas de estas, cabezas en formas imposibles de mantener espacio-temporalmente en este planeta, em, siendo compatible con una tráquea que está patente y permite el paso del aire, con lo cual, ¿qué es lo que tendemos a utilizar? Tubos armados, porque independientemente de cómo lo posicionen los cirujanos, vamos a poder tener un tubo, un orificio, un cilindro que va a mantener su diámetro abierto bajo cualquier condición. También tenemos que pensar si es una craneotomía, si van a estar trabajando en el parénquima cerebral, tenemos que garantizar la inmovilidad 100%. Con lo cual vamos a administrar bloqueantes neuromusculares, vamos a tener que garantizar con lo cual un buen plano anestésico, una buena analgesia, una, obviamente, una ventilación mecánica, porque si administramos bloqueantes neuromusculares, son pacientes que no se moverán, pero que tampoco respiran, ¿sí? Y luego, obviamente, si vamos a utilizar bloqueantes neuromusculares, tenemos que tener la monitorización adecuada para ello, que es monitorización por neuroestimulación, que bueno, es el monitor que nos va a permitir valorar el grado de bloqueo. Bueno, tenemos que pensar que, como veíamos en la diapositiva inicial, estos pacientes vienen aquí pues porque tienen epilepsia, porque tienen un tumor cerebral, no lo sabemos, con lo cual muchas veces terminan en anestesia para un TAC, para poder tener un diagnóstico diferencial. Y es muy posible que preanestésicamente estén convulsionando, con lo cual hay que observarlos, hay que proporcionarles oxígenos. También tenemos que tener muy claro cuáles son los dos periodos en los que estos pacientes con predisposición a la convulsión o ya convulsionando, de hecho, ¿dónde van a tener mayor facilidad para convulsionar? Uno de ellos es en la premedicación y otro de esos puntos críticos es la inducción. Perdón, el, mm, ya lo diré, la recuperación, ¿sí? Porque toda la funcionalidad cerebral vuelve a ponerse en marcha. Se produce un cierto estímulo y como tengamos un umbral bajo para las convulsiones, ese aumento de la actividad eléctrica puede desencadenar convulsiones. Bueno, con respecto a la premedicación, hay un fármaco que ha sido el pobre muy disputado su rol en la aparición eh, de convulsiones y bueno, ahora veremos que ha sido muy injustamente involucrado en este papel de malo de la película, ¿verdad? Porque no lo era. Luego ya lo hemos ido viendo con el tiempo y hoy en día ya sabemos que, bueno, quizás todos estos miedos estaban totalmente infundados. Bueno, en la inducción, fármacos que vamos a buscar porque sabemos que de hecho son parte de la terapéutica de las convulsiones, el propofol, el tiopental. La ketamina quizás no la vamos a buscar porque sabemos que aumenta mucho la demanda de oxígeno a nivel cerebral, con lo cual vamos a intentar evitarla. Y luego la fase de recuperación en la que tenemos que tener una serie de precauciones y tenemos que, sobre todo, tenemos que recordar que un porcentaje enorme de bajas y de eventos adversos que se producen durante el periodo anestésico suceden en el periodo de recuperación, con lo cual es muy humano y todos lo hacemos. Hemos terminado una anestesia, un paciente muy complejo, lo dejamos en recuperación y a lo mejor no lo dejamos a cargo de una persona que está 100% pendiente de él. Pues eso tenemos que ir cambiando un poco, sobre todo en pacientes críticos como un paciente con riesgo de aumento de presión intracraneal. Deberíamos buscar zonas tranquilas, deberíamos buscar administración tener muy claro la administración de los anticonvulsivantes que queremos para la recuperación o el periodo de recuperación y sobre todo garantizar oxigenoterapia, puesto que la demanda de oxígeno a nivel cerebral puede aumentar mucho cuando tenemos pacientes convulsionando. ¿Sí? Bueno, como os decía antes, el tema de la cipromacina, pues es que desde los años 70, si veis aquí, bueno, se achacó a la cipromacina
este rol en bajar el umbral de las convulsiones en pacientes epilépticos, con lo cual se llegó a creer que la cepromacina era un fármaco proconvulsionante. Pero realmente cuando se empezó a tirar un poquito del hilo, lo que se vio es que, bueno, eh, aquí a priori el paper que parecía indicar algo es un paper inicial de los años 70 en la que se ve respuesta en perros beagles a la administración de clorpromacina, que ni siquiera es acepromacina, junto bueno, administración de luces de estas estimulantes, que es que yo habría convulsionado con esas luces y no soy epiléptica, con lo cual, bueno, era muy llevado al extremo el diseño experimental y, bueno, pues sí, la clorpromacina, que no es la cepromacina, parecía indicar que era un agente activante junto a las luces en pacientes, bueno, en Beagle. Bueno, de este paper se ha ido tirando durante mucho tiempo y se empezaban a citar unos a otros, era como un bucle retroactivo. Hasta que en el año 2006 llegó Tobias y publicó este primer paper en lo que hacía un estudio retrospectivo sobre el uso de la cepromacina en pacientes con convulsiones. Y bueno, se vio que ningún perro convulsionó, que al contrario, incluso las convulsiones resolvieron, era parte de la terapéutica, de hecho, para tratar las convulsiones. Así que bueno, y luego en el 2012 de nuevo se ha vuelto a- a demostrar que no aumentan las convulsiones. En definitiva, ¿qué es lo que siempre digo yo? Que administrar acepromacina en un paciente epiléptico con buen juicio es imprescindible, es mi pregunta. Muchas veces no, tenemos otras opciones. Pero si no hay más opciones, si es un propietario que a priori no va a poner pegas si sucede cualquier cosa, es un propietario de confianza, pues adelante. También os digo que no tenéis más opción y es un propietario que ya apunta maneras a ser un propietario conflictivo, tenéis miedo de tener problemas, pues o abortar directamente el procedimiento o dejar constancia por escrito de los riesgos adicionales y que el propietario asuma esos riesgos, ¿sí? Yo siempre suelo decir que si yo tuviera un perro epiléptico y estuviera en una isla desierta y el único fármaco que tuviera para sedarlo fuera cepromacina, lo haría con los ojos cerrados, ¿sí? O sea, para que veáis que farmacológicamente a mí no me da ningún resquemor, a mí no me crea ninguna inseguridad. Me crea inseguridad toda esta leyenda urbana que ha recaído sobre la cepromacina desde hace, pues mirar, desde los años 70 del siglo pasado. Así que, bueno, para que veáis de dónde viene todo esto, pero realmente a dónde hemos llegado hoy en día y dónde estamos hoy en día gracias a la evidencia científica. Bueno, esto es una tabla del Silverstein de la última edición, de la tercera edición. Bueno, veis como la primera línea sigue siendo diazepam y midazolam, que conjuntamente se pueden administrar con fenobarbital o con levetiracetam. Y pentobarbital, obviamente, más olvidado, pero podría ser, bueno, hay una opción más en algún momento determinado. Y el propofol, obviamente, que el propofol yo creo que todos lo tenemos muy claro, que suele ser como nuestra tercera línea cuando tenemos un paciente que viene convulsionando y no mejora, ¿verdad? Primero las benzos, después fenobarbital y después, en última instancia, el propofol, ¿sí? Aquí os dejo esta tabla. Bueno, ¿y qué sucede con estos pacientes de tumor intracraneal o que potencialmente van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, a lo mejor por un traumatismo craneoencefálico, a lo mejor por un hematoma? Pues es muy curioso valorar el tema de la nocicepción cuando abordamos estos pacientes. Y esto es una discusión que tengo siempre con mi neurólogo, con uno de mis neurocirujanos. Pero si el cerebro no duele porque no tiene nociceptores, si el parénquima cerebral no duele, no tiene nociceptores, pero ¿qué sucede con las meninges? ¿Habéis visto un paciente con meningitis? Duele muchísimo. ¿Qué sucede con el hueso del cráneo? ¿Qué sucede con ese aumento de la presión intracraneal? Con lo cual, al final, ¿qué sucede con los músculos? ¿Qué sucede con la piel? Con los ligamentos, todo lo que se ha diseccionado para poder acceder. Con lo cual, sí, compro que el parénquima cerebral, el cerebro en sí no duele,
pero ¿qué pasa con todo lo que está alrededor y encima del cerebro? Todo eso sí duele y se ha cortado, de hecho se ha fresado el hueso, con lo cual, bueno, pues es una intervención bastante invasiva, ¿sí? Bueno, la analgesia tiene que ser siempre multimodal y preventiva. Es decir, vamos a combinar muchos fármacos de acción específica diferente que además a lo largo del tiempo se van a ir dando en los diferentes momentos o las diferentes fases del procedimiento anestésico. Vamos a intentar ser siempre lo más proactivos con la analgesia, también os digo, con lo cual, hombre, preventiva, pues no siempre va a poder ser, pero ser lo más proactivos a lo antes posible en el tiempo, comenzar la administración de la analgesia, eso sí que sí. Con lo cual, empezamos desde la premedicación, donde vamos a incluir opioides como la metadona, por ejemplo. Desde luego, evitamos la morfina, que produce muchos vómitos. A nivel también de los AINES, que podemos añadir en un momento dado. Ojo, tener mucho cuidado si ese paciente ya está recibiendo córticos por el tema intracraneal o por el tema del parénquima craneal o, o si los va a recibir después. Siempre comunicación con vuestro neurocirujano. Durante la fase de mantenimiento, una CRI de opioides, como bien sea fentanilo o remifentanilo. A nivel de recuperación, de nuevo, más opioides con metadona, AINES, de nuevo, prestando atención al tema de los esteroides, sí o no. Y luego, aquí sí que a lo mejor nos podríamos plantear CRI de dexmedetomidina muy bajitas, intravenosas, pero muy bajitas, que no van acompañadas de náuseas y de vómitos, son más seguras en ese aspecto y proporcionan un poquito de analgesia, un poquito de sedación. Así que, bueno, intravenoso en CRI en recuperación tendría bastante sentido. Con respecto a neuroprotección, la primera medida, pues a plantearnos, practicar, es la hipotermia. Sí que se ha visto, en humanas se hacen auténticas virguerías de bajar la temperatura a X grados exactamente. Nosotros, bueno, más que buscar una hipotermia profunda, lo que vamos a buscar es una hipotermia pasiva, es decir, no calentamos al paciente, no calentamos al quirófano. Si el quirófano está a 17 grados, pues a 17 lo dejamos y no vamos a poner el Verhager, no vamos a poner la manta de agua circulante, nada. Dejamos que el paciente se enfríe lo que se tenga que enfriar. Eso sí, hay que evitar temblores y si tuvieran temblores después al despertar, pues sí que hay que suministrar oxígeno porque esos temblores aumentan mucho el consumo de oxígeno a nivel muscular. La glucosa también prohibida. ¿Por qué? Porque sí que se ha visto en varios estudios que la lesión neuronal asociada a la administración de glucosa sin oxígeno, que puede pasar mucho en un paciente con esta demanda tan grande de oxígeno a nivel cerebral, pues sí que la lesión neuronal es mucho más severa, con lo cual vamos a intentar evitar administrar glucosa sin oxígeno. Tampoco es bueno tener oxígeno pero no tener glucosa, porque eso da lugar a necrosis neuronal. Con lo cual, bueno, moraleja, la glucosa mejor la evitamos porque no sabemos muy bien cómo estamos a nivel de la entrega de oxígeno o a nivel del cálculo global, el cómputo global de oxígeno en nuestro paciente. ¿Es un paciente en déficit o no? Los córticos, esto de aquí es una un tema muy controvertido, porque yo creo que todos los que tenemos unas ciertas niveles de canas nos han entrenado a nivel de traumatismo craneoencefálico, a nivel de edema cerebral, córticos. Y bueno, es que lo que se ha demostrado en los últimos años es que realmente no hay ninguna evidencia que demuestre el beneficio, ninguna. Y lo que sí que se ha visto en animales es que sí que, y eso sí que hay evidencia, es que la evolución es mucho peor. ¿De acuerdo? Porque produce aumentos de en la concentración plasmática de glucosa. Con lo cual, veis que todo esto ya más que demostrado. Nada de calentar a los pacientes, permitir hipotermia pasiva, nada de glucosa, nada de corticoides. Más neuroprotección farmacológica, pues barbitúricos y por propofol, porque disminuyen tanto la presión intracraneal como el flujo sanguíneo cerebral, como las necesidades de demanda de oxígeno. Es más, en el caso del propofol, además sabemos que permite la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, así que fenomenal, porque permite que se conserve. ¿Qué sucede con la ketamina? Pues que a priori
sería una buena opción a priori, pero luego si nos paramos a mirar en detalle, pues vemos que, bueno, a producir una actividad excitatoria a veces puede producir también aumento de la demanda de oxígeno. Em, Está por ver qué función tiene a nivel de deterioro cognitivo o no en pacientes, tanto en pediatría como en pacientes geriátricos, o sea que también es un tema muy interesante que deberíamos valorar. Y el tema de los halogenados, pues también tener mucho cuidado con ellos y ya hemos visto que tenemos que intentar evitarlos. Con respecto a la resonancia magnética, pues recordar que el contraste que vamos a administrar es gadolinium y sí que está súper descrito, tanto en humana como en veterinaria, la aparición de reacciones anafilactoides, ¿de acuerdo? Recordar que vamos a realizar una anestesia en una localización remota. Es un paciente al que no tenemos acceso, con lo cual en un momento dado no lo podemos sujetar, con lo cual el empleo anestésico tiene que ser correcto, al que no podemos asistir, con lo cual la ventilación tiene que ser asistida. Además, bueno, ya hemos visto que queremos ventilarlo, ¿verdad? Por todo lo que hablábamos a nivel del PaCO2 y del PaO2. Y que además la monitorización tenemos que tenerla muy bien instrumentada, muy bien colocada, porque tenemos que fiarnos 100% de nuestros aparatos, porque estamos fuera de la zona de resonancia. Y por último, estamos trabajando en un campo magnético que está constante, que nunca se para, el imán no se apaga. Esto es real, esta foto no es un montaje, esto es de antes de que existiera el Photoshop, esta foto es real y si entre la camilla y la resonancia llega a haber una persona, pues es una persona muerta, porque obviamente, además la velocidad que alcanza cuando se va acercando al aparato de resonancia al imán es una velocidad de proyectil muy grande y hay muertes todos los años por temas de seguridad del trabajo en un ambiente de campo magnético, que, repito, el imán nunca se apaga. Y si se apaga, veremos un poquito más adelante lo que sucede. No es tan sencillo, ¿de acuerdo? Así que bueno, veis un poco que el tema de trabajar en resonancia magnética, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, un protocolo, si habéis visto ya que se ha ido creando un protocolo un poco así ideal, pues una premedicación con metadonimidazolam, bien intravenoso, bien intramuscular. Vamos a administrar un poquito de manitol de forma profiláctica a medio gramo antes de la inducción, coinducción con lidocaína, midazolam y propofol. Si fuera un gato, podría ser lidocaína, midazolam y alfaxalona. En el caso de la lidocaína, recordar que también son más sensibles a los efectos tóxicos de los anestésicos locales, con lo cual podríamos a lo mejor bajar la dosis a 0,5. Acordaros de llevar el spray de lidocaína para administrar localmente en laringe, el tubo que se ha armado para esas posiciones imposibles del cuello. AINES, sí o no, dependiendo del tema de los córticos, como hemos visto, antibiótico. ¿Cómo vamos a mantener? Esta foto es una foto real de un paciente sometido a una craniotomía en la que tenemos un montón de fármacos administrados en infusión continua, como propofol para la hipnosis, remifentanilo para la analgesia. Aquí veis esto que está mantenido con hielo. Esto es rocuronio, ay, que no me pasa ahora. La fluidoterapia en nuestro caso al 0,9% de salino al 0,9, como veremos un poquito más adelante, porque va a contribuir también un poquito aunque es un cristaloide isotónico, en el fondo tiene un pelín de hiperosmolaridad, con lo cual va a ayudar a que ese líquido extra que potencialmente pudiéramos tener en las células pase al espacio intravascular, con lo cual fluidoterapia de elección, el salino normal a 0,9. Mantenimiento, ventilación mecánica, obviamente, capnografía, recordar entre 30 y 35, no os paséis, un acceso intravenoso extra, desde luego todos ellos en el tercio posterior, una vía arterial, tanto para la presión arterial invasiva como para las gasometrías. Veis que el orden y la organización es fundamental. Aquí tenemos totalmente señalado cada uno de nuestras llaves de 3 vías en las que va conectado alguna de nuestras infusiones o fluidoterapia.
Y luego, bueno, monitorización absolutamente exhaustiva. Ya hemos hablado de la capnografía, el pulsi, el electro, presiones arteriales tanto invasivas como no invasivas y temperatura. Bueno, eh, vamos bastante mal de tiempo, pero sí que quiero pararme en esto, porque esto además sí que es muy de UCI, es un parámetro que hay que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con un paciente, no solo bajo anestesia, sino también en hospitalización, que es el paciente en el que de repente tenemos un aumento tan grande, tan grande, tan grande de la presión intracraneal que, pues, ese espacio que no puede contenerse dentro del cráneo, ¿por donde sale? Pues normalmente por el foramen magno o a veces incluso se produce exoftalmo. Y lo que vamos a ver antes de que se hernie es lo que llamamos la respuesta de Cushing, que no es otra cosa que el aumento muy significativo, muy brusco y muy repentino de las presiones arteriales medias y a la vez un aumento muy brusco, muy repentino y muy significativo, no es sutil ninguno de los dos, de las bajadas de la frecuencia cardíaca. Hipertensión y bradicardia, brutal. Y no es, bueno, tenía una media de 72 y de repente tengo una media de 95. No, tenía una media de 72 y de repente tengo una media de 190. 190. O sea, esto es así de brusco y de salvaje. ¿Y esto a qué se debe? Pues si os acordáis de esta ecuación del principio, en que la presión de perfusión cerebral es la resta entre la presión arterial media y la intracraneal, si yo en un momento determinado tengo un aumento muy grande de la presión intracraneal, quiere decir que esta relación de resta se va a ver alterada. ¿Y cómo se altera algo cuando lo que subtraigo de repente se vuelve más grande? Que el producto final es más pequeño, ¿verdad? Y estamos diseñados a sí o sí mantener esa presión de perfusión cerebral, porque es vital para seguir vivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo para compensar que esa diferencia de repente ahora se va a reducir porque aumenta la presión intracraneal? Pues aumentar también la presión arterial media. Y la aumenta muchísimo, muchísimo. ¿Y qué es lo que sucede siempre a nivel cardiovascular entre vasculatura y corazón? Que si aumenta mucho la resistencia vascular sistémica, como es el caso de que aumente mucho la presión arterial media, ¿qué es lo que hace de forma refleja el corazón? Baja, va más despacito. Con lo cual, en estos pacientes lo que tenemos es una bradicardia que es consecuencia de ese aumento de la presión arterial media. Y la presión arterial media ha subido porque ha subido de repente, de forma muy brusca y mucho, la presión intracraneal. Y si yo aumento también mucho y bruscamente la presión media, el producto de esta resta no se altera, con lo cual absolutamente fundamental y absolutamente vital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de herniación? Pues, y esto aquí son casos terribles, como la vida misma de herniación, ¿vale? Pues son reales, ¿eh? Esto los he vivido yo como anestesista. Bueno, bolo de manitol, un bolo grande, o incluso de hipertónico, o los dos, ¿eh? En caso de desesperación, los dos. Recordar que el manitol puede llegar hasta 2 gramos por kilo y el hipertónico rondamos en los 4 mililitros kilo intravenoso. Furosemida, bueno, es un diurético que puede ayudar también a ese cierto grado de edema a nivel cerebral que pueda haber, pues que también disminuya. El PaCO2, pues vamos a mantenerlo entre 30 a 35. Si era un paciente que estaba anestesiado, pues vamos a mantenerlo donde estaba. Si era un paciente que no estaba ni tan siquiera anestesiado, pues a lo mejor hay que inducirlo, intubarlo y ponerlo en un ventilador, porque es una de las formas que tenemos de intentar mantener esa presión de perfusión cerebral. El PaO2, de nuevo, administrar oxígeno, oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno considerable, bueno, y ventilar, obviamente, si es un paciente que de repente entra una apnea. Cuidado con la yugular, cuidado con la posición de la cabeza. Os he dicho que iba a haber bradicardia, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué estructura es esta que veis aquí completamente espachurrada? Aquí, esto es el tronco del encéfalo. Y en el tronco del encéfalo, ¿qué se encuentra? Se encuentran un montón de núcleos que dan lugar a la generación del latido y a la generación de la frecuencia cardíaca fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final del día
si yo de repente empiezo a comprimir y afecto la funcionalidad del tronco del encéfalo, pues a lo mejor lo que era normal que sucediera, que es que haya una bradicardia em, refleja asociada, pues no va a suceder porque los núcleos de generación del latido a nivel del tronco del encéfalo se encuentran tocados. Entonces, ¿qué puede suceder? Que haya arritmias, que haya taquiarritmias, que haya sistolia, puede pasar, con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos mal de tiempo, entonces aquí voy a ir muy deprisa, pero sí que quiero enseñaros el vídeo. Este paciente nuestro es, de hecho, era paciente nuestro, pero ahora se lo ha quedado una compañera. Y a ver si funciona el vídeo, se llama Cacahuete. Era muy pequeñito, era un perro con una lesión a nivel medular que ya, bueno, pues irreversible y bueno, es un dachshund con carrito, que es el más feliz del mundo y va a toda velocidad por el pasillo del hospital con las orejas al viento. Y no me parecía que había mejor modelo para empezar hablando de las lesiones a nivel medular. Ay, a ver si puedo pasar. Bueno, vamos a ir un poquito deprisa a este nivel porque son pacientes que, bueno, pues sí vamos a realizar pruebas diagnósticas o bien mielograma con TAC o resonancia magnética con contraste o extracción de líquido cefalorraquídeo, que a lo mejor vamos a tener que ir a cirugía, a veces de forma bastante rápida, para milaminectomía o para un slot ventral. Bueno, cosas que tengamos que tener en cuenta, pues bueno, sobre todo que por la naturaleza de las estructuras que pueden verse afectadas, a nivel sistémico lo que más van a sufrir estos pacientes es dolor. Dolor tanto a nivel somático como a nivel neuropático muchas veces, tanto por estructuras óseas, cartilaginosas, de ligamento, perdón, como a nivel de atrapamiento de ciertos nervios espinales. Entonces, casi, casi lo que más tenemos que tener en cuenta con estos pacientes, aparte de, bueno, pues flexión del cuello y demás, cuidado con el tubo, cuidado con la obstrucción de la vía aérea. Si pones un tubo armado, cuidado con la resonancia y el TAC, porque podéis tener artefactos. Pues bueno, importante a tener en cuenta es el contraste a nivel del mielograma, porque este contraste lo que puede dar lugar es a cambios de presión dentro del espacio donde vais a depositarlo a nivel del espacio subaracnoideo. Entonces, bueno, pues puede llegar hasta el tronco del encéfalo, el centro respiratorio, sean pacientes que entren en apnea, sean pacientes que os hagan bradicardias reflejas o que os entren en asistolia, porque también puede dar arritmias. También puede doler porque si llega a la zona donde hay la compresión del disco, pues duele. Y si por lo que sea colocáis a los pacientes de formas extrañas para que avance más deprisa el contraste, cuidado porque una vez que llega a meninges a nivel cerebral puede dar lugar a convulsiones en recuperación posteriormente. De la milaminectomía son pacientes muy estables hemodinámicamente, con lo cual a nivel sistémico no vamos a estar en estas situaciones que veíamos con anterioridad con respecto a los pacientes de craniotomía. Pero sí que vamos a tener que ser muy proactivos con el manejo del dolor. CRIs, yo siempre aconsejo CRI de ketamina para dolor somático, CRI de fentanilo o remifentanilo, que es un opioide para dolor em, que no necesariamente sea somático, para toda la inflamación que va a haber y demás. Opioides puros en premedicación, AINES, cuidado con los córticos. Sino desde luego absolutamente indicados, gabapentina, pregabalina, amitriptilina, según en qué país estéis, ahora en España ya está prohibido, pero amantadina también es otra buena opción. Bloqueos en splash, de acuerdo, con bupivacaína y morfina, con lo cual veis que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, se puede ser muy proactivo, porque ya os digo, principalmente la principal complicación es el dolor. Bueno, aquí os doy un par de artículos sobre gabapentina, pero ya os digo, hoy en día la pregabalina también se usa, la mitriptilina también se usa y también se usa la amantadina. Con respecto al slot ventral, cosas a tener en cuenta, exactamente lo mismo que hablábamos antes con respecto al dolor, pero sí que es cierto que al trabajar cerca del nervio vago, cuando se retrae además con los retractores, pues puede haber arritmias, incluso puede haber parada cardíaca, ¿de acuerdo? Con lo cual, fundamental en la monitorización del electrocardiograma y fundamental la comunicación con el cirujano. Estar monitorizando continuamente, no quitar el ojo de encima al electro y
al menor cambio, comunicar con el cirujano. También es cierto que por esa comunicación a veces el nervio frénico se encuentra por esa zona, también a veces se puede dañar, o también por inflamación los troncos, los centros respiratorios del tronco del encéfalo, con lo cual, bueno, aseguraros que la ventilación espontánea es una realidad y si no, pasar a ventilar de forma controlada por ventilación mecánica. Este vídeo, bueno, me gusta mucho porque es de un gato bueno, con un problema a nivel de neuromuscular. Sí, yo creo que aquí lo veis, que obviamente es incapaz, tiene cero tono muscular, pero aquí vais a ver después de la administración de su neostigmina, este es el mismo gato, ¿sí? Mirad, no parece el mismo, de hecho, es complicado hasta grabarle, ¿verdad? Caminando. Vale. Este es un claro caso de alteraciones a nivel neuromuscular, de la alteración de la placa neuromuscular, pero no solamente vais a tener miastenias gravis, muchas veces vais a tener megaesófagos, miositis, parálisis laringeas, esto también es una urgencia que vais a ver muchas veces, que va a requerir manejo en UCI. Podéis tener botulismos, podéis tener tétanos, a veces también podemos tenerlos, parálisis por picadura de garrapata, intoxicaciones de diferente índole, con lo cual, aunque es algo un poco más extraño de ver, sí que a veces podéis encontraros con ello. Y aquí sí que sí también vais a necesitar para vuestro manejo en UCI, vais a necesitar anestesia, bien sea en un momento inicial para las pruebas de neuroelectrodiagnóstico, como electromiografía o velocidades de conducción nerviosa, como biopsias musculares, biopsias en nervios, y desde luego, si por ejemplo este perrito, creo recordar que era un paciente con tétanos, para ventilación mecánica, porque son pacientes que no ventilan, con lo cual aquí sí o sí necesitáis tener una serie de nociones. Bueno, con respecto a la electromiografía y a la conducción a nivel de nervios, eh, pensar que el dolor es moderado a intenso. A mí me han hecho varias electromiografías y es muy fastidiado. Y según el nervio al que están aplicando la corriente, mm, es muy doloroso. Con lo cual, bueno, en humana lo hacen con los pacientes despiertos y cooperando, pero en veterinaria no asumáis que van a cooperar y que se van a dejar tan siquiera. Con lo cual, bueno, anestesia general, desde luego. Importante la normotermia, importante que evitéis los bloqueantes neuromusculares porque podéis alterar completamente la prueba diagnóstica. Y luego ya un poco a modo anecdótico, tener mucho cuidado con los artefactos eléctricos de aparatos, monitores, máquina anestésica. Nosotros teníamos que manejar la máquina anestésica desenganchada de la pared para que no hiciera artefacto eléctrico y solamente se manejara con la batería propia de la máquina anestésica, con lo cual, bueno, muchísimo cuidado. Si tuvierais que hacer biopsias de músculo de nervio y estuvierais un paciente con megaesófago, recordar que son pacientes que tienen mucha facilidad para regurgitar y potencialmente aspirar. Así que inducciones en secuencia rápida, presión cricoidea y endecúbito external. Y bueno, esta es mi parte favorita porque nunca nadie os habla de esto y muchas veces nos sueltan ahí a trabajar en una resonancia y bueno, es un ambiente peligroso. Es cierto que no estás expuesto a radiaciones, pero sí estás expuesto a unos campos magnéticos y a una emisión de radiofrecuencias que son continuas, sobre todo el tema del campo magnético es continuo y eso supone un reto clínico a muchos niveles, con lo cual importante que todo el personal que potencialmente va a tener que entrar en un aparato de resonancia que tenga un conocimiento básico de la tecnología y de los riesgos. Bueno, peligros asociados, como os decía, no hay exposición a radiación ionizante como en un TAC o como en unos aparatos de rayos, pero no deja de ser no es por ello un
un campo de trabajo, un ambiente de trabajo menos peligroso. El campo magnético estático es permanente, no para nunca, el imán nunca se apaga. Hay ondas electromagnéticas de alta frecuencia y hay también campos de gradiente magnético que son pulsados, que van alternando, con lo cual esta, estos campos magnéticos y electromagnéticos son constantes dentro de este campo. Con lo cual, con respecto al campo magnético estático, es un campo que tiene que estar cercado, por eso son ambientes muy cerrados, muy especiales, y veréis que además hay una línea normalmente en el suelo, la línea de 5 Gauss, y es el punto de seguridad, porque es donde la intensidad del imán es máxima a partir de ese punto. También pensar que, bueno, la exposición a corto plazo, pues no hay efectos reportados. Pensar que en veterinarias están, bueno, y en humana se está utilizando resonancia magnética con absoluta asiduidad desde los años 80, pero no es mucho más anterior, con lo cual a largo plazo no sabemos muy bien si va a haber efectos adversos que sean reportables. Lo que sí está claro es este efecto misil o proyectil que, bueno, cualquier objeto ferromagnético va a salir lanzado hacia el imán, cualquiera de ellos, ¿sí? Y además se queda pegado, porque ese imán no se apaga. Con lo cual, muchísimo, muchísimo cuidado. Hay una serie de objetos que veréis que ahora pasaremos una lista que están absolutamente prohibidos dentro del campo. O no solo prohibido, sino que todo lo que esté dentro de esa raya de 5G tiene que ser que sean compatibles con resonancia. Esta camilla no es compatible con resonancia. Hay camillas compatibles con resonancia. Esta no lo es. Y volvemos a lo de antes. Si aquí hay una persona entre la camilla y el imán, la mata. Con lo cual, bueno, no simplemente es una imagen muy llamativa y muy anecdótica, es que podría haber sido un accidente mortal. Y ya os digo, todos los años hay muertes en resonancias magnéticas por este tipo de problemas. También pensar que hay este campo magnético estático también ejerce una fuerza rotacional. Entonces, algunos objetos metálicos que no son esféricos se van a alinear con el campo magnético. Yo curiosamente, por ejemplo, a lo mejor alguna ropa que tiene un imperdible o algo así, que es metálico y es ferromagnético, de repente notas que se te levanta si te acercas mucho, algo muy chiquitito en la ropa. Pero imaginaros si es un objeto que está dentro del cuerpo. ¿Vale? Podéis tener, cuando estoy hablando de implantes y demás, podéis tener desde desalojo y desgarro de tejidos a que rota, a que se calienta porque rota y produce quemaduras, con lo cual muchísimo cuidado con el tema del campo magnético. Lista de objetos prohibidos, esta me encanta. Instrumentos médicos, desde los típicos cangrejos, hemostats, tijeras, termómetros, el fonendo. Yo casi muero ahorcada por un fonendoscopio, esto es verídico. El laringoscopio, por Dios, que es de metal, ¿de acuerdo? A no ser que sea uno de plástico y válido para resonancia. Que todos los aparatos sean compatibles con resonancia, monitores, bombas de infusión, ventiladores. Obviamente ni móviles, ni buscas, ni máquinas de fotos, aunque hoy en día cada vez menos. Obviamente las tarjetas de empleado de seguridad de pasar a ciertos ambientes del hospital o las tarjetas de crédito vuestras. Llaves, clips, bolígrafos, muchísimo cuidado. Las horquillas del pelo. Eso también me acuerdo que si llevaba una horquilla de pelo y me acercaba, el pelo se levantaba y se acerca al imán. O sea, es que veis que realmente es un campo magnético muy fuerte. ¿Qué os decía yo que era un problema si hubiera que parar el imán? Bueno, para parar el imán, lo que hay que hacer es hacer un quench, que es, pues eso, esa es la definición, es la palabra técnica de parada de ese imán. Y esto no se hace a no ser que se haya salido una camilla lanzada y haya una persona atrapada y muriéndose entre la camilla y el imán. Si no, no se hace. Porque estos imanes son superconductores y para mantener su temperatura constante necesitan eh, criógenos que mantengan y bajen esa temperatura constantemente. Y el helio líquido es ese criógeno. ¿Qué sucede cuando yo paro el imán? Que de repente se produce este aumento tan grande de temperatura, los gases hierven y se produce una explosión muy grande.
Si no tenemos el punto de salida muy bien diseñado en el edificio y hay un quench, es una explosión que se produce dentro de la sala. Y bueno, además se libera todo este helio líquido y el que esté dentro de esa sala, dentro de ese cuartito, muere por asfixia y congelación, con lo cual es algo muy serio. Con lo cual veis que em, si se produce un quench y se produce manualmente, única y exclusivamente tiene que ser por una urgencia de vida o muerte, literalmente. Y luego además recordar que la pérdida de campo magnético no es inmediata, tarda un poco, con lo cual, bueno, por eso, mejor prevenir que curar, muchísimo cuidado, ser muy precavidos y cuidado con el quench. No es algo que se pueda hacer tan a la ligera y tiene que estar muy bien diseñado. No vale poner una resonancia magnética en cualquier parte de un edificio. Tiene que tener una toma de salida muy bien diseñada para que este helio líquido, si de repente hay un quench y aumenta la temperatura y llega a hervir, no se libere a la sala. Em, Anecdóticamente, si se libera, además, la presión aumenta muchísimo, impide, dentro de la sala, impide que se abran las puertas. Por eso se suele recomendar que al menos una de las, o la ventana o la puerta, sea de un cristal que en un momento dado se pueda romper. Y en muchas resonancias dentro de la sala de resonancia hay, por ejemplo, un bate de béisbol, que es un palo muy duro para en una mala, si la puerta se atasca y hay un quench, poder romper el cristal. Porque ya os digo que es inviable con la vida sobrevivir a un quench dentro de la sala, ¿sí? Así que bueno, si es una situación de emergencia, recordar que hay que evacuar inmediatamente. Si hubiera una nube de helio, mantenerse agachados porque la nube sube y bueno, recordar el tema de la puerta bloqueada. Y bueno, también hay un campo de radiofrecuencia, no lo olvidéis, con lo cual puede haber sobrecarga térmica y lesión térmica, con lo cual importante que programéis la resonancia con el peso exacto y luego todo lo que utilicéis, el cable, todo sea compatible con resonancia. ¿Veis esto que está aquí aislado de plástico? Porque estos cables, si los enrollamos uno encima de otro y además los apoyamos sobre el paciente, pueden, pueden crear quemaduras en el paciente, con lo cual evitar bucles y siempre insular los cables. Ah, y los parches transdérmicos para nada, ¿de acuerdo? Porque el aumento de temperatura puede crear efectos tóxicos. Consideraciones anestésicas, bueno, pues obviamente, de nuevo, el acceso y la visualización son limitadas, con lo cual intentar, bueno, extensores, adaptadores, sistemas respiratorios también que sean coaxiales para que sean más largos, plano anestésico adecuado, que todo, la máquina anestésica, los monitores, la camilla, todo, las bombas, los perfusores, el vaporizador, todo sea compatible con la resonancia y recordar que va a haber artefactos tanto a nivel de la imagen, por lo cual anestesia puede crear artefactos en la imagen y el propio imán puede crear artefactos en mis monitores. El pulsioxímetro suelen ser de sistemas de fibra óptica, con lo cual, bueno, son muy específicos y son caros. Recordar que el ECG puede estar muy distorsionado, que los parches para el ECG tienen que ser como ese que veíais antes, específicos porque están hechos de grafito de carbono, para que no se calienten, cables insulados. El electro tiene una serie de filtros especiales para intentar que toda esta radiofrecuencia y estas alteraciones no creen artefactos y el camnógrafo tiene que ser sí o sí un side stream para que la cámara de lectura de infrarrojo se encuentre fuera de la sala, ¿sí? Y bueno, el gadolinio, que es otro contraste, cuidado, este es intravenoso, este no es subaracnoideo, cuidado porque sí que también está descrito que haya alteraciones a nivel em, ¿cómo se llama? Reacciones alafilactoides, ¿de acuerdo? Porque su composición química es muy parecida a la de un montón de sustancias a los que paradójicamente, y aunque no sepamos, estamos expuestos con relativa frecuencia en nuestra vida real, con lo cual muy probable que de repente un paciente que es la primera vez que lo recibe que pueda tener hipotensión y taquicardia y bueno, pues una reacción anafilactoide con todo lo que conlleva. En definitiva, mensaje para llevar a casa: pacientes con sospecha de presión intracraneal, convulsiones, potencial edema cerebral,
anestesia general es the way to go, intubación, ventilación, monitorización, sobre todo fijaros mucho, capnografía, electro y presiones arteriales para estar pendiente del reflejo de Cushing. A nivel de lesiones intervertebrales, son pacientes muy estables a nivel hemodinámico, pero ser muy proactivos con la analgesia, tanto a nivel del dolor somático como el neuropático. En el caso de slot ventral, cuidado con las alteraciones respiratorias y cardíacas, con las estructuras que podéis estar afectando. En caso de lesión neuromuscular, bueno, cuidado con la interacción con la medicación concomitante, tanto de cara a la anestesia como de cara a que podamos interferir en potenciales pruebas diagnósticas y luego pacientes que van a ser candidatos potenciales a estar en el ventilador en UCI. Y bueno, muchísimo, muchísimo cuidado con la resonancia magnética, que es una herramienta diagnóstica imprescindible hoy en día y es fantástica, no nos, la de situaciones que nos ayuda a evitar o a corregir inmediatamente, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos trabajando y yo creo que muchos veterinarios trabajamos muy alegremente en resonancias sin saber todo lo que puede conllevar. Así como lecturas recomendadas para quien quiera leer un poquito más, obviamente, como os decía al principio, si me hubiera puesto la camiseta de neuróloga, que no tengo porque no soy, podíamos haber hablado de un montón de cosas más. He querido ponerme la camiseta de anestesista, que sí es lo que soy, pero bueno, el que quiera leer más temas sobre más terapias específicas propias de neurología, todos los capítulos de sistema nervioso central del Critical Care Medicine de Silverstein es el libro de referencia. Y luego, el que quiera leer un poquito más, yo hubo una época que leí mucho de traumatismo cráneoencefálico. El Brain Trauma Foundation es la que emite en Humana los Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury. Está fenomenal. La cuarta edición ha salido hace relativamente poco. Y bueno, para todos los que estamos en Europa, que estamos en medio de la Eurocopa de fútbol, la portada, os juro que no la he elegido, era así, era una foto de dos futbolistas dándose un golpe y un traumatismo craneoencefálico, pero bueno, para que veáis que está muy contextualizado con la Eurocopa hoy en día. Y bueno, con esta foto de mi sidekick en la playa en Formentera, en las Islas Baleares, aquí lo dejo. Me he pasado más de media hora, pero bueno, voy mejorando. Otras veces me he pasado una hora entera. Así que os pido disculpas y si queréis vemos preguntas y si no también me las podéis mandar por email. Intentaré contestaros. No garantizo la inmediatez, pero sí desde luego poderos contestar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. A ti, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por acá tenemos una preguntita, espérame, te la leo. Franco nos dice, ¿existen Lo estoy viendo. resonadores sin helio actualmente? Mm, De Hallmark, sí. Es cierto que para veterinaria hay aparatos de resonancia que son más pequeñitos, más compactos. No tienen por qué ser, pero claro, cuando trabajas con 3 Teslas y cosas de estas enormes, pues es otra la realidad. Sí. Bueno, en el momento solo teníamos como esa preguntita. De igual manera, pues como esto queda Ujú. grabado, entonces cualquier pregunta, pues te la haremos llegar. ¿Listo, doctora? Perfecto, fenomenal. Muchísimas gracias por vuestra atención esta tarde-noche. Así que, bueno, buenas noches A ti, entonces doctora. desde Madrid. Gracias, feliz noche. Gracias. Un saludo. Chao. Hasta luego. A todos los que nos acompañan hasta este momento, les recordamos la próxima clase, que será el próximo 24 de junio con el doctor Paul Friedman a las 20 horas España. Entonces, estamos en contacto, cualquier cosa o novedades les estaremos comunicando por medio del el grupo de WhatsApp y el correo. Espero que tengan un feliz fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego.